Aló, hola, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes, son los sobrevivientes. Ánimo, ánimo y cafeína. Vamos a terminar esta jornada tan bien como ha estado todo el día. Muchísimas gracias y yo sí les pido un aplauso muy fuerte el trabajo que implica para el equipo de Semana Educación este foro, el cariño que le imprime Andrea y su equipo a que todo esté perfecto, de verdad. Muchísimas gracias y gracias por haberme invitado a ser parte de este festejo de la educación. Tenemos un panel fantástico que además tiene la extrema rareza de tener una mayoría femenina. Eso casi nunca pasa, yo me la paso peleando porque no hay mujeres en los paneles. Nos comprometemos con tratarte muy bien, no te preocupes, aunque estés en minoría. Voy a hacer una brevísima presentación, no voy a volver a presentar a Delfín, que ya ha sido presentada bastante, pero voy a entrar un poquito más en detalle, un poco para explicar las presencias en el panel en esta tarde. Tenemos a Maritza Rondón, que es rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia y que además ha tenido oportunidad de pensar estos temas desde el ámbito del mercadeo, digamos, tiene una maestría en administración con énfasis en mercadeo, entonces entiende ese mundo muy bien. Tenemos a Marta Lozada. Marta es rectora de la Universidad Antonio Nariño, es física, que me parece fantástico y me parece envidiable, y tiene un PhD y un postdoctorado. Ha estudiado, creo que sabe tanto de educación por el trabajo como por los años que pasó en el sistema. Yo siempre me quito el sombrero con los PhDs porque además de la resistencia académica hay que tener una resistencia emocional muy fuerte para aguantar un doctorado. Ha sido becaria de Colciencias de una cantidad de programas y por supuesto su fortaleza está en este tema de la ciencia y la tecnología y la innovación. Marilén es vicerrectora general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y es reconocida como líder en la gestión de educación virtual y a distancia, que por supuesto en el tema de los paradigmas que nos ataña hoy es muy importante. Paul es jefe administrativo de la Universidad Estatal de Chicago y tiene además un rol muy interesante porque tiene muchísima experiencia en la reconstrucción de sistemas educativos y en crear este vínculo entre la universidad y su papel frente a la sociedad y frente, digamos, al fortalecimiento de los sistemas educativos básicos, a ese vínculo entre la universidad y la sociedad. En mi brevísima introducción, yo creo que lo que tenemos hoy en términos de paradigmas y los retos que les presentan al sistema universitario se pensaron en este panel en tres grandes sectores. El primero es el de empleabilidad, cuál es la responsabilidad y hasta dónde llega esa responsabilidad de las universidades de asegurarse de la empleabilidad de sus egresados. Yo tuve la oportunidad de hacer algunas consultorías en algún momento preguntándole a la gente qué significaba la pobreza. Y una de sus respuestas era que para ellos ser pobre significaba que no importa cuánto estudiaban y todo lo que trataban de hacer y los enormes sacrificios que trataban de hacer para que sus hijos se quedaran escolarizados, eso no les producía, digamos, ninguna movilidad social ni ningún efecto sobre sus condiciones de vida. Y ese tema me parece súper importante. Sobre todo pensando en estos estudios que nos dicen que lo que están estudiando, digamos, el 65% de los niños que están estudiando hoy en día o que están entrando a primaria van a trabajar en temas que aún no existen, en trabajos que aún no existen. Entonces, ¿cómo asegurar que el sistema educativo de hoy los prepara para la incertidumbre del futuro? La segunda gran área es este reto de equilibrar la investigación, la generación de conocimiento y la ciencia con precisamente el punto anterior. Las universidades deben ser espacios de pensamiento y de creación, pero tienen el reto de hacer eso pragmático y aplicado para sus alumnos. Y la tercera área, que también es por supuesto súper importante y que tocó también María Andrea en su presentación, es la de también preparar ciudadanos humanos, preparar para la paz, preparar para la reconciliación, sobre todo en el marco en el que estamos en Colombia. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad, digamos, en la formación ética de los estudiantes por parte de las universidades? Y en el fondo una pregunta de base que es cómo hacer currículos que dentro de la formalidad
y dentro de una oferta estable para los alumnos permitan la fluidez para enfrentar los retos del futuro, digamos, entre estas tres áreas. Tenemos unas preguntas que habíamos pensado anteriormente. Vamos a hacer una primera ronda un poquito más amplia en la que les voy a pedir a cada uno de ustedes que me definan a grandes rasgos cómo ven ese rol de la universidad frente a la sociedad y cómo desde su institución o el momento, digamos, profesional en el que están haciendo un esfuerzo por cumplir con lo que consideran es ese rol de la universidad. Empecemos entonces, Dolfín ya habló, entonces empecemos por este lado, por favor. Revisemos que el micrófono esté. Bueno, muy buenas tardes para todos y de verdad pues agradecer la presencia ya al final de este largo día. Realmente lo más importante de lo que hacemos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios con el rol que juega la universidad es cumplir una responsabilidad social. Eso es lo primero que hacemos. Entonces, la responsabilidad social la hacemos con todo el país. Después de cumplir esa responsabilidad social que nosotros en nuestro eslogan denominamos cambiando vidas, también vamos a la transformación y a la construcción del conocimiento. De ese conocimiento que se construye desde la innovación y que permite hacer cambios sociales, y cambios sociales que nos permiten construir un país que tenga mayor equidad y que tenga un mayor compromiso social. Esa es como una función social que tenemos, pero también es importante reconocer el entorno. Entonces el entorno hoy nos lleva a una convergencia de las tecnologías y hablamos de un mundo que a través de las tecnologías se acerca más. Ya no sabemos ni qué es real, qué es en tiempo real y qué no es por los medios de la comunicación. Entonces, cómo estas tecnologías nos permiten hacer más fluido ese servicio social que prestamos a la comunidad. Y otro importantísimo es la globalidad, pero la globalidad para atender lo local y atender lo regional. Y eso nos permite jugar ese rol como institución universitaria. Todo eso alrededor de algo que es fundamental cuando hacemos presencia en las regiones y es buscar el cambio social. Cuando estamos en las regiones más apartadas de Colombia, uno lleva un programa de educación superior, uno forma, pero esa formación tiene que ir mucho más allá y es buscar esa transformación social, ese cambio social, ese cambio de paradigmas. Decíamos, cambiemos paradigmas para crear nuevos paradigmas. Entonces, ¿cómo construimos eso? ¿Cómo construimos una nueva comunidad generando procesos de transformación social? Y esto tiene que ver mucho con el ser humano, con las personas. Todo el día he escuchado hablar de regionalización, habló nuestra ministra, escuchamos hablar del maestro, y eso es muy importante. Esos dos son ejes fundamentales para el Uniminuto. La regionalización, por eso empecé hablando de que hacemos presencia en todo el país, y el maestro. Y para la regionalización necesitamos múltiples oportunidades, porque estamos en un país heterogéneo, en un país asimétrico, dirían otros, que tiene diversidad total. Y en un país asimétrico, heterogéneo, de múltiples culturas, de múltiples etnias, ahora costumbres, todo lo que queramos, ¿cómo buscamos lograr una homogenización? Que es mi preocupación y ya que me dan la oportunidad lo comparto. ¿Cómo llegamos a un sistema de educación superior que quiere que todos seamos iguales, que todos seamos homogéneos, desconociendo la realidad de un país? Entonces, el ejercicio que estamos haciendo en Uniminutos es eso, es identificar la realidad de cada una de las regiones y generar currículos flexibles, pero no la flexibilidad que estamos acostumbrados de decir que la lectiva da la flexibilidad o que este cursito, no. La flexibilidad entendiendo el entorno en el cual se desarrolla el proceso de formación, ese proceso cultural, la necesidad de la región. No todos requieren de la misma formación. Tenemos que generar currículos flexibles adaptados a las necesidades de cada país y de cada región, en su contexto y en la realidad, en lo que es el principio de realidad para poder tener los profesionales de futuro. Entonces hacemos eso buscando cumplir con nuestra responsabilidad social. Muchísimas gracias, Marilén. Voy a dejar a Paul de último porque es el único caballero del panel y le vamos a dar esa mínima ventaja. Sigamos por favor con Maritza. ¿Cómo son esos paradigmas y esas obligaciones de la universidad frente a la sociedad? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hasta este momento y a Semana por generar estos espacios de discusión y de construcción alrededor del tema de educación. A ver, los retos que tenemos en las universidades o en la educación superior en general son muy grandes.
Yo creo que el más grande, de acuerdo a mi experiencia, es educar ciudadanos para el mundo de la vida. Entendiendo que el mundo de la vida es el mundo cotidiano, el mundo que vivimos a diario y el mundo que enfrentamos diariamente. Desde ese sentido, y con toda la evolución de los modelos económicos, yo creo que el reto también consiste en formar ciudadanos para el trabajo y no para el empleo. Entendiendo que el trabajo es todo el esfuerzo que se hace, que puede ser remunerado o no, pero que puede estar mediado o no, o acompañado o no, por una empresa o por una persona que sería el empleador. Los esquemas de empleo han ido cambiando, evolucionando, flexibilizando, y es muy probable que terminen desapareciendo. Entonces, lo que debemos nosotros es formar ese individuo para el trabajo, para desarrollar diferentes competencias. Hoy nos lo han dicho durante todo el día: equidad, igualdad de condiciones, y formen en habilidades y competencias. Es la forma que se puede llegar a una flexibilidad y darle unas herramientas de adaptabilidad al cambio, a los diferentes retos que tiene el individuo en el mundo de la vida. Pero todo eso tiene que estar transversalizado también por el uso de las tecnologías y una serie de competencias. Nos decía la doctora Vicky Colbert, que admiro mucho su propuesta y todo el trabajo que ha hecho de Escuela Nueva. Estamos hablando de competencias hace mucho tiempo, eso no es nuevo. Claro, a medida que van avanzando los siglos, le decimos las competencias de la era del conocimiento, de la información, la era digital, le vamos poniendo un apellido diferente. Desde esa óptica, las tecnologías sí son muy importantes con sentido pedagógico. Y les quiero contar que en ese sentido, otro reto, pero es mancomunado del sistema de educación, no solamente de las instituciones de educación superior, es tener claridad en el uso de las tecnologías como medios y canales para generar aprendizaje. Les quiero contar una anécdota. Hace 20 años en Colombia nos graduamos los primeros 30 personas que hicimos una maestría en modalidad virtual. 20 años. ¿Y qué ha pasado? Nada. Estaba viendo las estadísticas de la educación virtual en Colombia el 2016. Hay cerca de 16.000 personas en la educación virtual en posgrado y cerca de 114.000 personas en el pregrado. Cuando uno mira la evolución de esos sistemas en el mundo y se encuentra con estas cifras tan impresionantes en Estados Unidos, en el 2014 pasó del 10% al 20% de la matrícula, incrementó de la matrícula de programas virtuales. ¿Y la presencial? ¿100% o...? El 10%, del 10 pasó al 20%. ¿Pero totalmente virtuales? ¿O? Sí, totalmente virtuales, mientras que la matrícula presencial creció del 2 al 3. Según los datos que tengo referentes de un libro que acaba de publicar, realmente tiene un año, Tony Bates, dice que en el 2014 habían 7 millones de personas en Estados Unidos estudiando un programa virtual o un curso virtual. Y en Colombia hace 20 años tuvimos la oportunidad y no ha pasado. Entonces, si seguimos haciendo una lista de retos son interminables, pero creo que la oportunidad más grande que tenemos en este momento es formar ciudadanos para el mundo de la vida. Muchas gracias. Marta. Bueno, lo que yo... Okay. En realidad lo que yo quería enfatizar son unos 4 aspectos primordialmente. En primer lugar, nuestro objetivo en la universidad es formar y transformar a las personas. Hay que formarlas en las disciplinas, en las habilidades, en todo lo demás que se ha mencionado que, digamos, aporta de manera significativa a la formación integral, a formar buenos ciudadanos, pero también hay que ser muy rigurosos en la formación que se pretende esperar y las capacidades y los conocimientos que esperamos que adquieran los estudiantes. Y transformar, en particular aquí estamos 3 instituciones colombianas, una particularidad importante, le apostamos mucho a la inclusión social, a una distribución geográfica en Colombia de alta relevancia, privadas, y de esta manera estamos dando un aporte muy importante al desarrollo del país.
Pero si uno mira los indicadores de todo el país, mira el indicador de talento humano, el indicador de desarrollo humano, se da cuenta que absolutamente todas las instituciones en Colombia son necesarias, pertinentes y deben ayudar a transformar a los colombianos en su forma de educarse y en su forma de transformarse y de ellos mismos, los colombianos ya formados, aportar al país, a su desarrollo. Es fundamental. No hay unas que sobran o que no son necesarias, porque todavía tenemos retos enormes y brechas enormes en lo que tiene que ser la formación. Para nosotros es también muy importante reconocer que hay diversas maneras de ser relevante y pertinente cuando uno es una institución de educación superior y que las distintas universidades ponemos énfasis en algunos aspectos distintos. Aquí las que me han antecedido han mencionado algunas de las énfasis que quieren dar. Y eso es muy importante. La relevancia que puede tener una universidad para el desarrollo local es fundamental. La relevancia que debe hoy en día Colombia, después de haber construido capacidades en talento humano durante los últimos 20 años, en ser realmente generadores de nuevo conocimiento también es fundamental. No podemos seguir esperando que todo es que vamos a esperar a que alguien más desarrolle el nuevo conocimiento en el mundo y entonces nosotros vamos a saber cómo enseñarlo. No, aquí tenemos que generar el nuevo conocimiento también. Tenemos que ayudar a transformar el sector de la economía porque las universidades generan y forman personas que son capaces de iniciar unos nuevos sectores económicos que necesita el país, ¿sí? Entonces yo creo que el rol que tenemos es un reto enorme y que tenemos que realmente también darnos cuenta de todo el contexto de lo que está pasando en el mundo, la cuarta revolución industrial que va mucho más allá de algunos elementos que se han mencionado hoy y que cómo vamos realmente nosotros en las universidades a dar respuesta, a ser, digamos, más que adaptadores de esto aquí en Colombia, a ser líderes para poder realmente ser relevantes en un escenario internacional. Muchas gracias, Marta. De pronto, si al final tenemos tiempo, podemos hablar de lo que no les toca a las universidades, porque esta también me parece una pregunta válida y difícil. Delfín, por favor, creo que tocaste varios puntos en tu charla, pero si algo consideras que se te quede. Sí, muchas gracias. Efectivamente hablamos antes de unos puntos que no voy a repetir y también estoy muy de acuerdo con puntos que subrayaron antes mis colegas. Lo que quiero añadir igual es que claro que las universidades tienen un rol fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con el lema de formar, transformar. Y yo creo que, claro, antes las universidades eran el lugar, y lo son todavía, pero de producción de conocimiento, y ahora lo que nos toca es realmente poder acompañar a los estudiantes con una transmisión mucho mayor de conocimientos, pero también de herramientas, porque se tienen que transformar cuando están con nosotros, pero igual son unos años, 3, 4, 5 años con nosotros, y luego se lanzan en un mundo lleno de desafíos. Y realmente la misión educativa yo creo que tenemos nosotros en las universidades es esto, es preparar a los estudiantes porque van a tener que responder solos a unas preguntas sin nosotros dentro de unos meses. Y lo que se tiene que hacer mucho también es agudizar un poco el sentido crítico, ayudarlos a tomar riesgos, a leer muchas opiniones distintas, a cuestionar las fuentes. Eso no lo digo solamente porque soy historiadora, pero se ve que ahora la información o lo que piensan que es conocimiento se puede encontrar en muchas partes, muy fácilmente. Con un teclado pueden pensar, encontrar información, y lo que nosotros tenemos que hacer, y los profesores como maestros realmente, es ayudarles a ver cómo uno construye un pensamiento con las distintas fuentes de información para sacar un análisis propio también e ir un poco en contra de un pensamiento único, un poco fácil, superficial, e ir más allá. Y eso es lo que me lleva también al segundo punto, que creo que hoy en día con lo instantáneo que nos ha invadido totalmente en las vidas cotidianas, también las universidades tienen un rol en lo que concierne el tiempo, para decir a los estudiantes, en un momento nos paramos y ahí tenemos que profundizar. Entonces paramos el tiempo y tomen
mucho tiempo, horas, para pensar en un tema y profundizar, y así ver que finalmente necesitan otras fuentes, otra información para sacar un pensamiento más rico. Y claro, el tercer punto es este de las habilidades, lo hemos hablado antes, pero en lo que concierne las habilidades humanas, es decir, escuchar a los compañeros, ser más tolerantes también, entender por qué alguien no está de acuerdo, entender los argumentos, escuchar estos argumentos, incluso si uno no comparte la misma opinión, y eso es realmente lo que puede dar unos fundamentos a una sociedad igual más tolerante que podría construir un futuro un poco mejor. Muchas gracias. Clave ese punto de escuchar y como de profundizar en silencio. Creo que una de las carencias que tienen hoy en día los estudiantes es esta falta de silencio mental en sus vidas. No te he olvidado, Paul. Vuelvo a ti. Well, thank you. First of all, I want to thank you for the invitation, and I apologize for my linguistic deficiencies. I actually stuttered until I was in my mid-20s, and I grew up in a Greek-American family, so of course we went to Greek school. My mother, Greek and Latin. One language, 10 million people speak. The other language is dead. So, but I discovered as I tried to take on new languages that I continued, I would not stutter in English anymore. I would stutter in Greek, and I would stutter in languages that I attempted to master. So it's a bizarre thing, and in my next life, I'll figure that one out. But I want to thank you for the invitation to give kind of my university's perspective. I've been a turnaround superintendent for many, many years in Chicago, Philadelphia, and New Orleans after Katrina. I did work in Haiti and in Chile after the earthquakes. There are fundamental features or fundamental characteristics of effective schools. And when the respective ministries of education or the state governments create a dynamic to, in effect, provide the supports needed so that those characteristics are present in all schools, whether they're public, private, charter, you have high-performing students, regardless of their socioeconomic background or condition. And those essentials are having superior curriculum and instructional models that are constantly updated and aligned, using data, and not overusing data, but using data to measure student progress and teacher effectiveness. Interventions, so you are providing the support that students need, so you're not allowing them to fall behind, and you're providing the critical supports that teachers need so that they can be effective. Training, constant training, and training to task, not superfluous training, but training to the task of delivering the curriculum instructional models. And then finally, time. I mean, the brilliance of the Khan Academy is the Khan Academy does not have a clock. It respects no time limits. So when students struggle, they can go back and they can relearn the concepts again and again and again. It's really a simple, its genius is in its simplicity. Now, the role of governments, the role of state governments, and the role of school districts in the United States are to create conditions within which those 5 essential practices, or those 5 common characteristics, can be present in all schools. And what technology has now given us the vehicle to do is to, in effect, deliver the supports needed to maintain those characteristics. Technology allows us to provide superior curriculum instructional models to teachers, to principals, to school administrators. Technology allows us to use data effectively to measure progress. Technology, there are some of the most effective interventions, instructional interventions, are technology-based interventions. Some of the most significant gains that have been made academically have been made on interventions that are a combination of blended learning. Technology can deliver training to far distant places. And then finally, technology breaks down the barriers of time and space, because so much can be relearned online. And let me point out that with the rapid transformation, I mean, let's face it, we are undergoing a period of technological evolution.
The technological breakthroughs that used to, 20 or 30 years ago, we seem to have a technological breakthrough every 5 or 6 or 7 years. Now, every 6 months, when a new iPhone comes out or when a new a video game comes out, it upsets the quality of life of my children if they don't have it. So the point is, technology is evolving at a rapidity that is only going to intensify, and with it comes the ability to do the most creative, innovative things. So what we're doing in Chicago State is, our approach is going to be, we view ourselves as a school improvement organization. And as a school improvement organization, we have created an association of professional educators. Educators, finance people, people who are involved in education from a finance standpoint, from an operations standpoint, from a curriculum instructional standpoint. And the idea is to develop the best models, the best curriculum instructional models, to develop the best ESL programs, to identify, not develop, but identify the best special education programs, to identify the best and most effective occupational training programs. Because it is amazing the progress that has been made with occupational training online, coding online. So much of the occupational training that you can provide individuals today does not require that you have the conventional vocational technical education classrooms of yesteryear. So our goal here is to literally create a series of platforms that poor school districts, struggling school districts that dot the educational landscape in my state, Illinois, many of them right outside our university community, will be able to access the best curriculum and instructional models. We'll be able to access the data support, the technology support system that will allow them to use data effectively. They will be able to access the best interventions. They will be able to access that online and blended learning professional development regardless of the socioeconomic condition of their district, regardless of how wealthy their district is. They'll be able to access that expertise. And their students, just like the faculty, will be able to access the type of instructional support, the online tutoring and counseling and mentoring, literally round the clock, so that we can provide the supplemental education services that these students need. Now, one thing to mention, our approach in creating this infrastructure and our approach in bringing school districts into our network so that we can provide them access is to not only provide them access to the platforms, but to give them the ability to secure the technology themselves. And we do it not by buying the technology, we do it by leasing the technology. We do it by leasing the technology because when you lease, it's a fraction of the cost. And every 3 years, the technology flips and you are constantly updating your technology infrastructure. So the tools are in place. The tools are in place to reach districts, to reach poor schools, to reach schools in distant areas, and to provide them with the means of delivering quality instruction, to provide them with the technological training that they need, to provide them with the professional development training that they need to deliver the quality curriculum, and then to give those students access to those additional supports. And the technological revolution that is occurring in education will give us the vehicle to reach that. So that's our approach. And in the ideal world, this is the approach that the respective state departments of education and the ministries of education should focus on. And it's not that you dictate. It's not that you dictate what everyone should do. When I was in Philadelphia, I decided to standardize the curriculum and to do these things. Now, this was 10, 12 years ago, so the technology was pretty far behind because it's been changing so with a great degree of rapidity. But we developed the model curriculums and the use of data and the measuring of student progress and the interventions. And in 6 years, math scores tripled and reading scores doubled, and it crossed the demographic. It crossed the demographic, socioeconomic, race, it crossed the demographic. Charter schools, traditional schools alike all saw dramatic growth
And after the second or third year, it was constant growth Okay. because of those resources. Yeah, we can get back to that in a minute. Entonces tocamos con esta intervención de Paul quizás dos temas en los que quisiera ahondar, unido también a lo que decías tú anteriormente. Este papel de la tecnología que quizás hace 10 años veíamos como la esperanza de abrir las aulas de par en par a que tuviera acceso la sociedad en general y a que el tema de la equidad tuviera menores retos. En mis ojos de no experta, en realidad no se ha materializado por muchísimas condiciones de inequidad que son mucho más profundas que solo el acceso. Pero este tema del papel de la tecnología, que tiene como dos dimensiones: una, lo que se enseña en términos de uso y de desarrollo, digamos, de capacidades para el futuro de la tecnología y no para el presente, y otro, la tecnología misma como una herramienta de acceso. ¿Cuál creen que va a ser como el tipping point, el punto en el que cambia este tema del acceso a la educación superior vía la tecnología? ¿O lo estamos viendo, sino que es que nosotros estamos un poquito atrasados? Yo no tengo la claridad porque no he visto, por ejemplo, que esos cursos gratuitos universitarios espectaculares se masifiquen. ¿Qué rol tienen las entidades, las instituciones universitarias en abrir esas compuertas del conocimiento? ¿Alguien se la pide o la asigno? ¿Te la pides? ¿Perdón? Sí. Ok. Bueno, mire, yo creo que el impacto en Colombia no ha sido, como lo decía ahora, tan grande como ha sido en otros países, pero hay muchas razones. Primero, el país revoluciona y la academia evoluciona. Entonces, los tiempos son diferentes a cómo va el ritmo de los cambios, de las necesidades, y nosotros en la academia pensamos mucho, somos un poco más lentos en entender. Lo otro que a mí me parece importante de esta reflexión es que la experiencia de Colombia, no puedo hablar de otros países, cuando empezó la oportunidad de las tecnologías, se cometieron muchos errores digamos, este es el momento que todavía no hay una política clara de que la educación virtual en Colombia, cómo la vamos a entender, qué la vamos a hacer y cómo la vamos a hacer. Y quizás nos pasó en Colombia un poco, además de lo que pasaba con la educación a distancia tradicional, que fue una experiencia no muy buena en el país, pues lo que yo siento es que muchas de las experiencias que se tuvieron fue pasar una clase tradicional presencial a una plataforma. La experiencia que nosotros tenemos en la Universidad Cooperativa de Colombia, hemos entendido que no es solamente tener la tecnología, sino que también hay que innovar en la forma como enseñamos. Y por eso nosotros decidimos pasar de un modelo tradicional por objetivos a un modelo por competencias, donde la trilogía del ser, el saber y el hacer están de la mano y nos permite formar, como les decía hace un momento, para el mundo de la vida, en diferentes contextos. Luego, yo creo que las tecnologías no las hemos entendido. Nosotros en la Universidad Cooperativa de Colombia no tenemos programas completamente virtuales, pero en promedio tenemos 27.000 estudiantes tomando cursos virtuales dentro de la modalidad presencial. Que no es nada poco. Entonces, digamos que eso no se ve reflejado en las estadísticas, pero sí debemos innovar, como lo estamos haciendo en nuestra institución, a pensar que a lo mejor la fórmula son los blended learning, mientras que van evolucionando muchos temas, no de conectividad, porque si miramos las estadísticas, bueno, algunos se quejan que sí, otros que no, pero yo creo que en el país ha habido una evolución importante. Lo que no he entendido y no tengo respuesta en este momento es qué ha pasado con la población que le ha dado temor, y no sé si son parte de la historia de lo que pasó con la educación a distancia. Marilén tiene algo que agregar. Parte de lo que dice Marisa de la evolución es muy importante, porque yo creo que vamos en evolución. O sea, esa apropiación y uso de las tecnologías hoy en el sector educativo, vamos apropiándolo. Hay que tener en cuenta también nuestra cultura, nuestro devenir, nuestra historia para apropiar esas tecnologías. Cuando hablamos de educación a distancia tradicional, se ha vuelto un blend, porque hacemos incorporación de tecnologías en este proceso, aunque no se maneje 100% la virtualidad, porque todos los estudiantes tienen esa posibilidad de encuentro según los modelos que desarrollen las instituciones. Sí se ha ido incursionando en el uso de las tecnologías, y lo decía muy bien la doctora Marisa, en el sentido de que tienen presencialidad y hay estudiantes tomando cursos virtuales. Las tecnologías nos ayudan a hacer esa mediación
nos ayudan a interactuar con el estudiante y creo que así no la hagamos 100% virtual, hay unos más avanzados que otros, es un modo de poder acercarnos a las poblaciones. Mira, nosotros en educación a distancia tenemos, la población es 70%, 71%, perdón, son mujeres, de una población de 87.000 estudiantes a distancia. Eso dice mucho. Esto dice que es que la educación a distancia permite dar accesibilidad a aquellas poblaciones que no han tenido acceso, y en este caso en nuestro país, las mujeres. Le da esa oportunidad. Interesantísimo ese dato. Y en la otra dimensión, digamos, a mí siempre me preocupa en este tema, yo soy pura humanidad, yo estudié ciencia política y administración pública, poca ciencia en mi vida. Pero en la formación en ciencia y tecnología, Marta, de pronto nos puedes… A mí a veces me preocupa que tienden a estar mejor equipados los estudiantes que los mismos profesores en términos de empleabilidad, de saber para dónde van los mercados, porque están como más conectados con la economía. Ese cambio de paradigma en el que hay un proceso compartido de aprendizaje, porque los temas a veces son tan innovadores y se están moviendo tan rápidos, ¿lo están viendo ustedes en sus instituciones como esta guianza mutua del proceso de aprendizaje sin dejar a un lado lo robusto que tiene que ser el aprendizaje? Ojalá lleguemos a eso, ojalá, porque sería un proceso de aprendizaje muy, muy interesante, muy dinámico, y creo que no estamos allí todavía, ¿no? Creo que eso no es la situación en este momento. Yo creo que hay temas que… Quería decir una cosa sobre el punto anterior, antes de esto. Yo creo que existen muchas más tecnologías disponibles y herramientas disponibles de las que en este momento estamos sabiendo incorporar de manera muy efectiva. Él estaba mencionando, Paul, digamos, la estrategia que están haciendo para asegurar que estén disponibles. La apropiación de ellas cuesta, aunque estén, ¿sí? Cuesta, es otra etapa que uno tiene que asegurar también, ¿sí? Pero que es necesario hacerlo, definitivamente, absolutamente. Y les voy a matizar tu segundo tema, y la física me sirve mucho, porque la física no solamente ha existido ya hace varios siglos, sino que estoy segura que no se va a acabar en 5 o en 10 años la pertinencia de estudiar física y de lo que puede realmente usar. O sea, sí hay evidentemente algunas disciplinas que pueden ser de existencia temporal, digamos, más limitada, pero van a haber otras siempre que van a tener. La filosofía también es otra, que no va a dejar de ser relevante, ¿sí? Y que tener muy buenas bases en estas áreas fundamentales es clave, ¿sí? Y entonces hay que seguir mejorando las formas de enseñar, el aprendizaje debe mejorar, las competencias que se tienen que adquirir, pues tiene que subir el nivel de exigencia también, porque no vamos a esperar ahora lo mismo que hace 50 años de una persona que está adquiriendo cierta formación en cierta disciplina. Pero hay que matizar un poco eso, y lo otro es que si uno mira el desarrollo de muchas de las tecnologías, no solamente en tecnologías de información y comunicaciones, hay muchos que están basados en unos principios fundamentales esenciales, y todos tenemos que aprender esos principios fundamentales esenciales, porque no importa cuánto más se pueda complejizar sobre eso, sigue esa base que nutre todo el desarrollo tecnológico en esa línea, y es fundamental eso. De acuerdo, no sé, Delfín, si quieres agregar algo, pasemos al tema de la ética, que me parece clave. Como prefiera. En Colombia, les comenté a algunos de ustedes con los que hablé antes, pues siempre de toda la vida, pero en el último año hemos tenido particularmente muchos escándalos en torno a la corrupción en sector público, en sector privado. Se ha caído este mito de que las regiones son corruptas y en Bogotá somos impecables, que no sé quién se lo creía, pero en alguna parte estaba. Y ha vuelto como a tomar importancia la formación en ética. ¿Cuál consideran ustedes que es el papel de las universidades y hasta dónde llega la responsabilidad de formar a sus estudiantes en temas de ética filosófica, como un poco prácticos, más allá de statements, digamos, de valor de entrada? ¿Cuál es ese papel? Empecemos por Delfín. Sí.
Es verdad que ahora es un objeto de estudio también muy importante y también es un valor que se tiene que enseñar. Yo creo que las universidades también tienen un rol ahí, una responsabilidad. Y es verdad que hemos visto en varias universidades la creación de cursos de ética del mercado, ética, etcétera. Estoy bastante a favor de hablar del tema dentro del currículum, como ya he hecho, diciendo que la ética es como omnipresente y se tiene que tratar en varios cursos de varios niveles para que los estudiantes, porque los estudiantes nunca van a entender la ética de la misma manera tampoco. Eso de manera personal siempre hay visiones distintas, pero también si uno tiene en la clase gente de países distintos, también la noción de ética puede ser distinta. Entonces yo creo que la ética, más que enseñarse, es más ser una pregunta que se hace a los estudiantes mientras estudian historia, economía. Bueno, yo conozco más las ciencias sociales, pero seguramente con ustedes también, con las ciencias duras. Es un tema que tiene que ser presente durante la educación. Igual es siempre interesante volver como al origen también de la noción de ética, como para entender, profundizar un poco más los conocimientos, pero forma parte también de la educación que se tiene que dar, pero tiene que ver mucho también con lo que hablábamos antes, que la tolerancia, escuchar a los demás y tomar en cuenta muchos factores antes de actuar. Tengo a Paul y después a Mar. Yes, very quickly, just one practical approach to the whole issue of ethics, or what I would call the type of, providing the type of education that is needed to allow a person to become a constructive member of society. As you know, in the United States, the issue of police brutality has become a major issue. And there has been a push to require more training, particularly culturally sensitive training. So what we're doing at the university is we actually have a first responders program, police, fire, etc. But what we're including basically courses, and we're developing courses that are designed to help the police adjust to the communities, or more fully understand the communities that they serve. And to incentivize the police officers to participate, we actually give them college credit for it. And as you move through the police ranks, additional educational requirements are mandated for you to rise through the ranks, for you to earn additional bonuses and things like that. So what we're actually doing is we're working to incentivize individuals to participate and to take the type of courses that are going to give them that well-rounded ethical education and civics education, and to basically train individuals to understand the communities that they serve. So that's an example of a role that a university can play. Sí, yo lo que quería decir es que me parece absolutamente fundamental en el paso de cualquier persona por una universidad que sea permanentemente reforzado el aspecto de la ética y los valores, inmerso en el currículo, por supuesto, inmerso en lo que es la expectativa de su propio desempeño cuando está pasando por la universidad, que no hay shortcuts, ¿sí? Que uno debe esforzarse, que el logro tiene valor, ¿sí? Y que hay que, digamos, llegar a trabajar de manera íntegra, honesta, ¿Eso te ha parecido respetuoso. fácil? Me parece que nuestro sistema es tan blando con esas cosas. No, pero es que es imprescindible, que uno realmente tiene que trabajar de manera intensa y rigurosa, ¿sí? Y hay ejemplos que dieron hoy, digamos, en los paneles anteriores enfocaron bastante estos otros temas de formación en estas otras áreas, pero son fundamentales. Son fundamentales, ejercicios como la que mencionó Darshan de la justicia restaurativa, que muestra cómo el respeto, la interlocución, la diversidad, todo eso son cruciales, que sean apropiados por cada uno de los individuos. Y tenemos que encontrar mejores estrategias para asegurar que nuestros egresados de nuestras universidades tengan un comportamiento ético como ciudadanos. Yo quisiera decir algo muy corto.
Yo creo que la reflexión de la ética no se puede separar de la reflexión también de la moral. Desde la óptica de que la ética es qué es bien, qué es el bien, y puede ser un discurso teórico, y la moral es cómo hago yo ese bien, estos dos conceptos van de la mano. No creo que en las instituciones de educación superior o en las universidades, como en el caso de la Universidad Cooperativa, debamos tener una cátedra de ética. Pero lo que sí debemos hacer es ponerle ética a la ciencia y enseñarle a los estudiantes que la ciencia tiene unos límites de la ética. Un ejemplo muy claro puede ser, yo puedo enseñarle a los ingenieros industriales o los ingenieros civiles a hacer unos puentes, pero cuando en las instituciones de educación superior dejamos de ponerle ética a la ciencia, no les enseñamos qué impacto social puede tener hacer ese puente en ese lugar, en esa región. Y ahí es donde aparece una oportunidad muy grande y es una experiencia que hemos vivido a que toda la construcción de los planes de estudios y programas tienen que ser interdisciplinarios, porque todas las disciplinas nos dan unas ópticas y nos alimentan. Es muy difícil colocarle ética a la ciencia, pero lo debemos hacer y quizás con eso mitigamos un poco de todo esto que está pasando. Marilén. Bueno, no, la ética yo creo que se construye a lo largo de la vida y lo que hacemos nosotros es ayudar en esta construcción. O sea, lo que hace la universidad es contribuir al fortalecimiento de lo que se tiene que haber construido a lo largo de la vida. Es difícil en un país con lo que ha afrontado, con toda la historia que tenemos, con todo lo que vivimos, que donde se vive desde la individualidad, y ahí cuando se piensa en lo individual se pierde la ética. Entonces, esa construcción que debe darse a lo largo de la vida debe fundamentarse en dejar lo individual para construir lo colectivo. Con todos los ejemplos lo que estamos buscando es el bien común, el bien de la gente, entonces tiene que llevar a eso. Me parece fundamental pasar de lo individual a lo colectivo para tener Bien ética. interesante. Me están presionando por allá. ¿No me regalan 3 minutos? Me queda una pregunta tan importante. 3. Sí. Gracias. El tema un tema que a mí me preocupa mucho pues yo trabajo en temas ambientales primordialmente y esta tensión que existe en muchas instituciones de educación superior y universidades entre la investigación pura, como la noción de academia pura, investigación, los temas como un poco en la nube, y esta formación para empleabilidad, para pertinencia. ¿Cómo sienten esa tensión ustedes dentro de sus instituciones? Hay unas disciplinas que se botan, que digamos van totalmente hacia la academia. Esta necesidad de tener fortaleza tanto en formar, digamos, seres humanos para el trabajo, no para el empleo, pero sí para el trabajo y para ser pertinentes, como para tener otros que están un poco en la cueva pensando, ¿es una inquietud suya o está básicamente en disciplinas organizadito? Marta, yo creo tiene que cara de querer hay contestar. que hacer de todo. No hay que solo una sola cosa. Sí, uno tiene que realmente pues ser universal en el sentido de la universidad, en conocimientos, en la diversidad de la expectativa también de la formación no debe ser única, igual que espero que las universidades en el mundo y en Colombia sigan generando grandes pensadores, pues debe generar personas que son realmente muy productivas y que son capaces de transformar las economías, etcétera, etcétera. Sí, o sea, no creo que es una de las cosas. Ahora, ¿cómo uno hace eso? Es distinto, tiene distintas estrategias. Cada vez más en las universidades, en nuestros currículos, estamos insertando la práctica empresarial. Y en la medida que los estudiantes tengan ese acercamiento a una experiencia concreta dentro de una empresa que es afín a su área de disciplina, de estudio, ¿sí? Pues seguramente va a adquirir unas competencias complementarias a las que está adquiriendo en la formación puramente académica. Y eso es muy importante, pero eso no significa que hay que hacerlo de esa forma. Puede no serlo, puede generarlo de otros mecanismos. Eso es muy importante, valorar la diversidad en las formas de acercarse a la formación. Yeah, I was just going to say very quickly that universities have to be organic and not static. And the way they're organic is by really having instructors and having people affiliated with the university that are actually practitioners. You know, for example, our approach is through our Association of Educators, is have educators affiliated with the university
that are actually practicing educators while they're also teaching on the university campus. It's the same thing in occupational training. It may be even more critically important, particularly in areas of technology, that you have individuals that are practitioners and that are serving a dual role. They're running their businesses, they're innovating on the private sector side while they're adjunct faculty and they're participating in the faculty side. They're a part of the university community. That way the university is constantly identifying new models and new approaches, and it becomes an organic institution. And I think that's how we remain current, that's how we remain relevant, that's how we remain effective. Bueno, creo que ahora sí ya me van a echar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero haber sacado lo mejor del panel. Muchas gracias, tengo mucho por aprender. Gracias. Y gracias al público por quedarse hasta ahora. Carolina Urrutia, mil gracias por acompañarnos en la moderación de este panel. A nuestros panelistas también, muchísimas gracias. Señoras y señores, esto es para ustedes. ¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde, inquieta? Un mundo gobernado por el estrés y la rabia, bombardeado por imágenes impactantes, destellos efímeros, voces indignadas, verdades a medias, datos sin contexto. Un mundo con cada vez menos tiempo y espacio para detenerse, escuchar y pensar. El país se está transformando. Es el momento de enfrentar los desafíos que conlleva la transición. Se hacen indispensables voces que abriguen el arte de escuchar, valoren el pluralismo y asuman posiciones con firmeza. En nuestro recorrido de 35 años, aprendimos a investigar, a analizar los sucesos que nos conmocionaron, a denunciar y a forjar la agenda noticiosa del país. Nos convertimos en una fuente indispensable de análisis para la política, la economía, la ciencia, los deportes, la salud y la cultura. Demostramos que el periodismo serio y responsable es el verdadero contrapeso a los abusos del poder y es materia prima fundamental para sostener el tejido social. Nos convertimos en una empresa intelectual que gira alrededor de las ideas, el debate, la reflexión y sobre todo la acción. La globalización nos abrió las puertas a usos inimaginables de la información y nuevas herramientas tecnológicas nos han ayudado a conectarnos de maneras diversas y a participar en el desarrollo del país de una forma más eficiente. Comprometidos con el destino de Colombia, lideramos la reconstrucción de El Salado, símbolo de la violencia paramilitar. Nuestro aporte al proceso de desarrollo de los Montes de María es una apuesta para construir la Colombia del posconflicto a través de proyectos sociales y culturales que han reconstruido las vidas y el sentido de pertenencia de las víctimas. Y para ayudar en la reconciliación del país, desde la sociedad civil, creamos una gran plataforma para trabajar por una Colombia más civilista, tolerante y pacífica. En las regiones conocimos a sus habitantes, los escuchamos y replicamos sus historias. Le hemos dado una voz digna a los territorios estigmatizados por la violencia. Les dimos la palabra a quienes han sido abandonados y silenciados durante años. Creamos un portal digital que profundizó en un tema tabú, el paramilitarismo. En un país anestesiado por las tragedias, este aprendizaje nos permitió conocer las condiciones heroicas en que trabajan los periodistas de las regiones, donde las amenazas a la libertad de prensa hacen que vivir parezca más un privilegio que un derecho, y solo por contar la verdad. Este conocimiento nos ha enseñado a tomar partido en defensa del patrimonio natural y cultural de los colombianos, tan rico y diverso como frágil y vulnerable. También destacamos a los colombianos ejemplares en un país que necesita referentes que lo inspiren. Lo mismo hacemos cuando resaltamos a los mejores alcaldes y gobernadores del país en una sociedad que necesita recuperar la confianza en lo público. A través del contacto con universitarios, estamos conectados con las nuevas generaciones. Por eso intercambiamos ideas y reflexiones en sus propios espacios.
Sabemos que la educación juega un papel crucial en la construcción de una sociedad y por esa razón le apostamos a un medio que trabaja por fortalecerla. Este afán de debatir y pensar nos ha llevado a organizar eventos en todo el país y a expandir nuestra influencia en la televisión con los protagonistas de la vida nacional. Todas estas iniciativas están ancladas en nuestra esencia. El periodismo, esa búsqueda continua e incansable de información veraz. Sin ello, absolutamente nada de lo que hemos logrado en 35 años habría sido posible. A pesar de la avalancha de noticias, de la angustia y la frustración, hemos sabido detenernos para reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. En este mundo frenético, asumimos nuestra responsabilidad de informar, fiscalizar y orientar. ¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde e inquieta? Atreverse a pensar es empezar a actuar. Semana 35 años. Ideas que lideran. Gracias. Señoras y señores, adivinen qué. Llegamos al final de nuestra jornada de hoy, así es, pero mañana a las 7 en punto de la mañana los esperamos porque por agenda seremos extremadamente puntuales y arrancamos con la participación del ministro de las TIC, David Luna. Que tengan un feliz resto de día. Mañana 7 en punto de la mañana. Aquí recuerden la escarapela, por favor, sin ella no los dejan ingresar. Y recuerden devolver los dispositivos de traducción simultánea. Abrazo gigante para todos y para todas. Adiós.